Bien, saludos. Continuamos con la parte de lo que son las mediciones. En esta oportunidad pues vamos a estar revisando la definición de redondeo o aproximación de un número. Cuando tenemos cantidades y son cantidades muy grandes, entonces necesitamos aproximarlas para poder trabajar de una forma más fácil con ellas. Entonces, ¿en qué consiste el redondeo o la aproximación de un número? Consiste en el proceso de eliminar las cifras significativas situadas a la derecha de la última cifra significativa. Es decir, cuando nosotros hablamos de redondeo, significa que tenemos que eliminar algunos números que están a la derecha, pero para ello se cumplen ciertas reglas. Y las reglas son las siguientes. Si el número que nosotros vamos a quitar es mayor que 5, entonces lo quitamos, pero el número que va a quedar se aumenta en una unidad. Si el número que vamos a quitar es menor que 5, entonces el número que queda, ese se mantiene estable, sin alteraciones. Por ejemplo, dice el ejemplo aproximar o redondear hasta 5 cifras significativas. 5 cifras significativas. Si nosotros vemos el ejemplo 1, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 cifras significativas, pero el problema nos está pidiendo que redondeemos hasta que tengamos 5 cifras significativas. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 8 y el 1 tenemos que quitarlos, tenemos que eliminarlos. ¿Cómo los vamos a eliminar? Cumpliendo las reglas. ¿Y qué dice la regla? Si el número que vamos a quitar, que en este caso sería 1, si el número que vamos a quitar es mayor que 5, entonces lo quitamos y el número anterior aumenta en 1. Pero como en este caso no es así, sino que el número es menor que 5, y la regla dice que si el número que vamos a quitar es menor que 5, entonces el número anterior se mantiene estable. Por lo tanto, aproximamos con el 1 al 8, y como es menor que 5, entonces el 8 se mantiene igual. Ahora, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el 8 todavía tenemos 6 cifras significativas, pero nosotros solo queremos 5. Entonces significa que tenemos que eliminar este número 8. Ahora, ¿qué dice la regla? La regla dice que, repitiendo, que si el número es mayor que 5, entonces aproxima a 1 al número anterior. Por lo tanto, la respuesta sería 38. Y tendríamos acá 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cifras significativas. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Aquí tenemos 3, aquí tenemos 7. Este 7 se convirtió en 8. ¿Por qué se convirtió en 8? Aumentó una unidad. Porque este número que eliminamos era mayor que 5. Entonces, si es mayor que 5, dice la regla que se aumenta en 1. Por lo tanto, si tenía 7, ahora se convierte en 8. ¿Qué pasaría si este 8 fuera un número 4, por ejemplo? Si fuera 4, significa que el número que vamos a quitar es menor que 5, entonces el número que quedaría, que sería 7, se mantiene estable, sin alteración. Solo se aumenta en una unidad si el número que vamos a quitar es mayor que 5. Muy bien. En el ejemplo 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 cifras significativas, pero nosotros solo queremos 5. Entonces, llegamos al mismo proceso. Colocamos 40, 30, punto, y pueden observar ustedes que este 9 es mayor que 5, por lo tanto, el número que queda, en este caso que sería 4, se aumenta en 1. Entonces quedaría 5. 40.030.5 y tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras decimales. Ahí depende de cuánto nos diga el problema. Puede ser que el problema nos pide 3 cifras decimales, entonces tenemos que seguir redondeando o aproximando. En el ejemplo 3 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si queremos eliminar el 3, este 3 es menor que 5.
por lo tanto no afecta al número que queda, al 4. Seguimos acá. Si tenemos el 4, como este 4 es menor que 5, lo podemos eliminar y la regla dice que el número que va a quedar se mantiene estable. Por lo tanto tendríamos acá 13.976. Y observen ustedes acá que ha quedado 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas y queda 6. El 6 no se aumentó en 1. ¿Por qué? Porque el número que se quitó es 4, es menor que 5. Entonces, ¿qué pasaría si este 4 fuera 6, por ejemplo? Si fuera 6, entonces, ¿qué pasaría? Este 7 se hubiese este 6 se hubiese convertido en 7, aumentaría en 1. Entonces, estas son las reglas del redondeo, ¿verdad? Otra regla dice que si el número que nosotros vamos a eliminar es 5, ¿verdad? Es 5, entonces, ¿qué pasa? Si es 5, va a aumentar en 1 solo si el número que se va a mantener es un número impar. Pero si es par, entonces el número se mantiene igual. Por ejemplo, digamos, tenemos la cantidad 18.04, digamos, vamos a ver acá, sí, 4, 3 y acá 5. Si tuviéramos esta cantidad, entonces, ¿qué tendríamos acá? Si el problema nos pide 5 cifras significativas, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Debe de quedar hasta donde está el 3. Pero ¿qué es lo que sucede? Este número tendríamos nosotros que eliminarlo. Ahora, para eliminarlo, lo quitamos, pero dice la regla que si el número que vamos a quitar es 5, el número anterior, que en este caso sería el 3, si es un número impar, aumenta en 1. Pero si este número es un número par, entonces se queda igual. En este caso, como el ejemplo es un número impar, entonces significa que la cantidad quedaría 18.044. ¿Qué es lo que pasó? El 3 aumentó en 1, se convirtió en 4. ¿Por qué? Porque tenemos la regla, ¿verdad? Que el número 5 aproxima solamente a los números impares y deja estables a los números pares. Por lo tanto, si este 3 fuera un 4, entonces el 5 no puede aproximarlo porque es un número par. Quedaría como número 4. Esto es en cuanto a las reglas del redondeo. Vamos bueno, en la guía ustedes hay una actividad allí para que ustedes puedan poner en práctica lo que en esta oportunidad pues les he mostrado acá. Lo que son el redondeo de un número. Espero que hayan entendido.